¿Cómo ser un buen cristiano a la mexicana? Ok. Vamos a empezar con este tema, que es un tema, a mi parecer, muy importante en lugares como todo Latinoamérica, pero especialmente, bueno, somos mexicanos, nos enfocamos en México, ¿no? Entonces, ser cristiano es difícil, y ser cristiano, como dijimos en Latinoamérica, pero especialmente en México, es aún más difícil, porque pues, quieras que no, por nuestros problemas económicos, por nuestros problemas sociales, pues tendemos a olvidar nuestro lado espiritual y nos enfocamos en el lado real de la vida, ¿no? Quieras que no, las cosas religiosas pues sí suenan un poquito a fantasía, y mientras que las cosas reales son las cosas como que hay que comer todos los días, que hay que hacer todo ese rollo. Entonces, o sea, sí es algo que realmente tendemos a olvidar, esa espiritualidad. O sea, practicar la espiritualidad es algo muy bueno, pero es algo muy difícil de practicar. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho decir que la espiritualidad es una virtud parecida a la higiene. Porque si la practicas, no significa que no te vas a enfermar. Pero si no la practicas, júralo que te vas a enfermar. Entonces, si practicas la espiritualidad, no significa que todo va a ir bien. Pero si no la practicas, júralo que vas a tener problemas. Por eso entonces es que es importante alimentar nuestro espíritu. De hecho, es tan importante como alimentar nuestro cuerpo, porque definitivamente tenemos que estar bien preparados para enfrentar la vida. Hay una cosa que me encanta hay una frase de Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky, en una entrevista que le hacen, que la entrevista se llama La belleza de pensar, y está en YouTube, pues si la quieres buscar. YouTube, dijo el testigo. Y él dice una cosa, él dice: se me murió un hijo y me di cuenta de que yo no creía en nada. Las personas que creen en Dios tienen una especie de aspirina metafísica que les ayuda a pasar ese mal rato, ¿no? Y yo no tenía nada. Este es un ejemplo quizás muy crudo de por qué es importante cultivar nuestra espiritualidad. ¿No creen? Entonces, ¿cómo podríamos practicar una espiritualidad nosotros? Muy bien. Pues hay muchos versículos que hablan sobre la oración, ¿no? Pero este en específico es muy impactante porque Jesús oró antes de enfrentar su juicio, tortura y crucifixión. Entonces me parece que nosotros que decimos que nos llamamos cristianos, pues deberíamos de seguir el ejemplo y orar cuando enfrentemos problemas. ¿Estás de acuerdo conmigo en que Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo en que nosotros no vamos a ser juzgados, torturados y ejecutados cada día, pero aunque en ocasiones se parece mucho, pero sí si Jesús lo hizo, nosotros deberíamos de seguir su ejemplo. De hecho, aquí hay una frase que me encanta, que es: hacer una oración en medio de un problema es como encender una lámpara en un camino oscuro. Punto número 2. Leer la Biblia. Sin duda alguna, leer la Biblia es un deber de toda persona que crea en Dios. Estamos de acuerdo, ¿no? Porque, bueno, quieras que no, todas las personas que creemos en Dios creemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Sí, es la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pretextos tendríamos para desconocerla? ¿O para no leerla? Ninguno, en definitiva. Vamos a ver lo que dice Timoteo 3:16 al 17. Ya está muy leído ese texto, pero bueno, pues hay que... Dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, pues creo que queda perfectamente claro por qué debemos de leer la Biblia, ¿no? Para ser perfectos. Efectivamente. Punto número 3. Cuidar la música que escuchamos. Conferencistas seculares como por ejemplo Alex Day recomienda escuchar música educadora en lugar de música placentera.
Así lo dice él. Esto es especialmente recomendable para nosotros como cristianos, porque vamos a ver lo que dice Colosenses 3:16 antes de seguir con esto. Cuando estén ahí me dicen. Colosenses 3:16. Lo leo yo, dice así. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. No dejar de congregarse. ¿Por qué razón no dejar de congregarse? Sí, efectivamente. Vamos de una vez a lo que dice Hebreos 10:25, que dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. En definitiva, esto nos demuestra, y justamente hablando de que el día se acerca, bueno, que al final de cuentas somos personas que tenemos en común un objetivo, que es la salvación. Esa sería una muy buena razón para no dejar de congregarse. Otra razón es que te das cuenta de que grupos como Alcohólicos Anónimos, los grupos de autoayuda, ¿en qué consisten los grupos de autoayuda? Para sanar a las personas. Sí, por ahí vas, pero Dice para ayudarlas en lo que están enfermas. sí, efectivamente. Entonces, lo que ocurre es esto, que para llegar a un objetivo es más fácil llegar en grupo que llegar en solitario. Por eso es que muchas personas que quieren dejar de beber alcohol se reúnen con otras personas que también quieren dejar de beber alcohol. O por ejemplo, si tú quieres perder peso, es bueno que te acerques a personas que pretenden perder peso. Y podemos encontrar muchísimos ejemplos. Entonces somos un grupo que está en búsqueda de la salvación. Por eso nos conviene estar en grupo. Ya hablamos de la intercesión, de que orando los unos por los otros, y así. Podríamos decir muchas cosas acerca de este tema, pero lo cierto también es que en grupo sí se siente ese calorcito, que evidentemente no lo sientes tú solo. Entonces esa sería una muy buena razón, bueno, más bien serían varias razones para no dejar de congregarse. Pues bien, muchas gracias por escucharnos, y esto fue Cómo ser un buen cristiano a la mexicana. Bye bye.